Bueno, pues esto es lo que está sucediendo por ahí en las garitas y dentro del marco de los 38 años de Síntesis, pues un buen compañero, don Ernesto Eslava. Pepe, ¿cómo andas? Juntos, qué gusto. 12 años. Periodista, oye, pero aprovechando, digo, pues es periodista. ¿Qué opinas sobre todo esto que está pasando, hombre? Fíjate que yo estoy un poco de acuerdo con algunas iniciativas. Por ejemplo, la gobernadora durante algunas entrevistas y algunas conferencias matutinas ha hablado acerca de la posibilidad de utilizar la canalización del río para poder desfogar el tema pues del congestionamiento vial. Porque lo que estamos ahorita viendo en torno a los, pues ahora sí que las entrevistas que han hecho y esta nota periodística de mi compañera Yolanda Morales, pues a final de cuentas nos retratan una parte de la realidad. La otra es el tema del colapso de la ciudad. La ciudad ha crecido bastante y el tema de la carencia de viviendas en California o en San Diego ha propiciado que se fortalezca este movimiento social del Move to Tijuana, ¿no? Así es. Y esto, pues a final de cuentas, nos revela que pues las vialidades y nuestra infraestructura, nuestra logística, nuestro desarrollo no está diseñado para eso. Hay que recordar que, por ejemplo, nada más una nota que sacamos aquí en Síntesis hace algunos años, pero que hablamos acerca del TPDA. El TPDA es el tráfico promedio diario anual y el TPDA de la vía rápida, cuando sacamos la nota hace ya bastantes años. Ya estaba saturado. Cuando la vía rápida era rápida. Era lenta. Pero fíjate que en su diseño la vía rápida estaba pensada para 50,000 autos. 50,000 autos de tráfico promedio diario anual, el TPDA. Cuando hicimos la nota ya estábamos sobre los 150,000, es decir, ya habíamos triplicado esa capacidad. Hoy ¿Hace cuánto tiempo de esta nota más o menos? Más o menos hace como unos 10 años más o menos. 10 añitos. 10 añitos. Ahorita después de otra década más, pues evidentemente ya está muy rebasado. Vemos que pues ahora sí que prácticamente es de la 20 de noviembre. De hecho existe ese chiste, ¿no? De que dicen, ¿para qué te vas cerca de la frontera? Mejor desde la 20 de noviembre donde inicia la fila, ¿no? Desde ahí. Claro. Pero es que es desastroso ver que, por ejemplo, hay fines de semana o Labor Day que se hicieron 9 kilómetros de garita. Yo tuve visita. Mejor no salir. Sí, tuve visita de la Ciudad de México y me decían, se quejaban ustedes de nuestro periférico y tal, y pues prácticamente está peor. Ya estamos peor. O sea, ya ni siquiera el comparativo de decir, estamos llegando como a la Ciudad de México. No, ya estamos peor. Y lo peor del asunto no es la situación que vivimos, sino que no vemos para cuándo hay una solución. Yo comentaba lo de la vía rápida porque yo sí considero que es una alternativa viable, al menos para desfogar ese congestionamiento vial, porque hablamos de las afectaciones. Hoy ya los padres de familia de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas están pues un poco manifestando y señalando el tema de que no hay alternativas para poder llegar a la preparatoria o al centro escolar Aguacaliente, que comprende de al menos 4 escuelas de media superior y básica. Y el tema es que ellos ya les está afectando, pero si nos volteamos a ver a la Garita de Otay en Otay Universidad, es una locura. Y los estudiantes universitarios que, por ejemplo, sus clases cierran a las 8 de la noche, que antes la UABC, recordaremos, en la UABC empezaban clases a las 7 de la mañana, terminaban a las 10 de la noche. Hoy la UABC tuvo que acotar sus horarios y las últimas clases o las primeras mandarlas a virtual, que fue como su respuesta ante la necesidad de los estudiantes de poder salir. Y que eso le agregas cuando se juntan los trailers por la velocidad en la que están cruzando. En Otay. Otay se vuelve una locura y se incrementa día con día. No solamente ya colapsó, sino el colapso sigue creciendo. Sí, es bastante grave y el tema es que pues digo, vamos a echar un poquito de grilla, ¿no? Pero venimos a hablar de los 38 años de Síntesis y a la menor provocación avientas el zarpazo. Sácate el jabonzote, mira, ahorita vamos a tirar. Bueno, pero a ver, cuéntanos. Hay diputados, hay regidores que, por ejemplo, son arquitectos y que en lugar de estar pensando en cuestiones de soluciones urbanísticas, están en la grilla política, están viendo quién va a ser. ¿Qué da más gana, construir o ser político? Pues sí, ser político. Entonces, ¿para qué carajo? O sea, aunque seas arquitecto, yo creo que cada uno de nosotros, dependiendo nuestra profesión y a lo que nos dediquemos, vamos sobre el chelín. Entonces, déjamelos en paz. No puede Ellos ser. que sigan atracando, que sigan
llenándose billetín. De arquitecto no puedes ganar tanta lana como siendo diputado, mijito. O regidor. O regidor. Entonces, no Oye, Eslava, estés... híjole, digo, buena respuesta la Son verdad, bien Pepe, ¿no? tranzas. Pero de verdad, yo estoy muy sorprendida por todo lo que está sucediendo. Hay muchas voces, ¿no?, encontradas en cuanto a lo que estamos viviendo ahorita en la frontera. Y tú dices algo bien interesante ahorita. ¿Y qué pasa con el daño colateral a quienes vivimos aquí? O sea, los ciudadanos que vivimos aquí, ¿no? Sí, pues es que colapsadas están las dos vialidades que, por ejemplo, abrazan, por así llamarlo, al Hospital General. O sea, imagínate una emergencia, ¿no? Sí, que tenga que llegar. ¿Cómo llega el helicóptero? O sea, recordemos que hace algunos años, de hecho, por ejemplo, el colega Odilon García se ganó el Premio Nacional de Periodismo por aquella crónica de cuando unos delincuentes son arrestados en la canalización del río y llegan al Hospital General y luego del Hospital General los rescatan, ¿no? Imagínate ese operativo a la actualidad. Digo, nada más como por referir algo que no solamente puede pasar, ya pasó, ¿no? Ya pasó. Entonces, realmente sí, ese tema creo que hay que volverlo a presionar a las autoridades y a quienes principalmente, bueno, a los diputados que generen precisamente de entrada el tema de los presupuestos y luego también a las cámaras de construcción, al tema de los ingenieros civiles, ¿no? Para poder desarrollar estrategias viales para la ciudad, porque la verdad, siendo muy honestos, nuestras autoridades en movilidad pues no se están moviendo tanto, ¿no? Había esta propuesta también hace como 5, 8 años que querían que todo el Boulevard Aguacaliente fuera para un lado, la zona del río para el otro. Y vamos, no sonaba tan descabellada. A lo mejor un poquito diferente a cómo circulamos, como este puente que construyeron al revés, el 20 de noviembre. Que transformaron. Que sí ayuda un poco, sí, ¿no? Bastante. Pero como dices, no se hace nada. Pero bueno, te invitamos para platicar. Para otra cosa. Pero ya grillamos un ratito. Sí, ya la vamos bien. Sí, no, ¿qué onda? Platícanos de tu estancia en Síntesis. ¿Cómo llegas a Síntesis? ¿Por qué llegas? Cuéntanos esta parte. Pues yo estaba trabajando en Azteca, en producción, pero en Mexicali. Okay. Y al momento de terminar o querer terminar mi carrera... ¿Tú eres de Mexicali o de No, Tijuana? yo soy de la Ciudad de México. Ok. Yo soy de la Ciudad de México, pero toda mi familia pues aquí en Tijuana, Acá, ¿no? okay. Me voy a Mexicali por cuestiones de intercambio para tomar unas materias y tal en la misma UABC. Y al momento en el que me voy y pues propiamente... pienso en encontrar un trabajo que me ayude ya a integrarme al tema laboral, pero en Tijuana, en producción de televisión. Así es como llego a Síntesis, pues ya por ahí hace algunos ayeres. Ayer. Y estuve prácticamente, pues sí, un poco más de 12 años. De hecho, ese spot, ese yo lo grabé. Es una producción mía de los 25 años. Ahí estoy yo todavía. Eso, chiquillo. Y bueno, después de entrar aquí a Síntesis, estuve en producción. De hecho, estuve aquí detrás de cámaras en Hola Californias. Y poco a poco me fui involucrando en noticias con Roxana Di Carlo. Y bueno, recuerdo que de las primeras notas que hice me asignaron las fuentes que tenían que ver con religión, ¿no? Okay. De hecho, la Iglesia Católica. Yo soy deísta y honestamente sí es medio complicado entrarle al tema como religioso, ¿no? Si eres deísta, ¿no? Pero aprendes mucho y honestamente... Y lo hacías pues, bien, lo haces bien, claro. Y a final de cuentas reconoces la estructura, hay que entrarle, es parte del aprendizaje y al momento de sumergirte, bueno, pues conoces mucho más, por ejemplo, diferencias tan básicas como identificar que una parroquia es el área administrativa, un templo es a lo que le llamamos iglesia, e iglesia realmente es la institución en general, ¿no? Okay. Entonces, nada más como elementos tan básicos del manejo del español y cultura general, eso de pronto como que lo despejas, pero ya poco a poco pues nos fuimos involucrando en otros temas. Aquí yo hice mi maestría en gestión y políticas públicas, o sea, mientras estaba trabajando como reportero, y eso también ayudó mucho. Por ejemplo, lo que hablaba acerca del TPDA, bueno, pues ahí lo identifiqué con el tema de la maestría y bueno, pues siempre se me apoyó. De hecho, a mí cuando dicen que Síntesis es una buena escuela, yo me difiero mucho porque no siento que sea propiamente una escuela. O sea, los 2 años que a mí me tocaron
pues yo no le vi nada de escuela, era irle a Era talachear, era carrilla, era carrilla. carrilla. Sí, yo no veía como lo relajado, ¿no? Del aprendizaje. Ajá. Yo decía, no, pues, o sea, digo, aparte que empecé a trabajar aquí cuando yo estaba en la UABC. Era formativo, ¿no? Ajá, era muy formativo, entonces, como para desmitificar ese tema, pero la verdad, digo, sí se aprende mucho, pero no está como al nivel de escuela, o sea, creo que me ha tocado estar en otros trabajos donde es más de escuela, ¿no? Sí, sí, o es sí. más Más como relajado. es mucho más relajado, pero realmente aquí, pues puedo jactarme de que tanto aquí como en el Semanario Z, donde actualmente trabajo, he tenido la confianza de las mujeres como directoras, ¿no? En el caso de aquí a Carolina Ubanel, en el caso de allá del Semanario Z, Adriana Navarro Bello, y bueno, y mis demás compañeras, en donde la libertad de expresión la he podido Es ejercer importante, ¿no? con mucho, pues con mucha comodidad, ¿no? Siempre y cuando tener las pruebas, pero muy ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Ahorita estás trabajando en Z? en el Semanario Z soy el productor del podcast Libre como el Viento, llevo la Ok. producción digital y bueno, además pues reportero de diferentes asignaciones, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, de lo que hablábamos hace poco. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta reportear? ¿Qué es lo que más disfrutas reportear? Corrupción. Desenmarañar. la felicidad, mijito. Oye, Lava, Es mi Disneylandia. En tu tema, por ejemplo, ¿cómo consideras el papel del periodista? Porque es un tema fuerte. El tema. Sí, estamos en crisis, ¿eh? Hay una crisis muy fuerte y honestamente de diferentes ámbitos, tanto social, económico, se ha depreciado mucho el sueldo y el poder adquisitivo de un periodista. Lamentablemente, bueno, ahora yo me acuerdo mucho cuando estaba en Síntesis, yo nada más tenía un trabajo como reportero y me iba Te bien, alcanzaba, ¿no? y me alcanzaba. Hoy hay que estar, yo ahorita trabajo, por ejemplo, con Loret en W Radio, Ajá. con Sí, Gaby andas por Marketing. todos Sí, lados, andas sí, en sí, otros lados. Entonces, honestamente, creo que hasta en eso pues se ve reflejado. Luego con mucha pasión y no siento que sea trabajo. Ajá. Pero pues sí, al final de cuentas te cobra un poco la factura el hecho de estar en varios andar medios. todo el día Sí, corriendo claro. para Cuatro, arriba y cinco para medios. abajo. Eslava, de veras es un gusto y se lo comentamos. De pronto vivir la pasión de periodista no es fácil, Eslava, y sobre todo en temas tan fuertes como los que tú manejas. Sí, pues la verdad, bueno, actualmente por el Semanario Z, que sé que es algo muy rudo, pero a final de cuentas uno lo hace con mucha responsabilidad, con mucha pasión aquí en el Semanario, aquí en Síntesis, y viendo las experiencias de otros compañeros como el Alfredo Álvarez o tal. Hay que nada más como enfatizar que pues la palabra es nuestra herramienta de trabajo y hay que ser muy cuidadosos de cómo nombramos las cosas. Y pues la verdad ahí está la responsabilidad con el público. Estaba pensando dónde te podemos mandar de asignaciones para la corrupción. ¿En dónde? Ya. ¿Dónde? En México. Te mandaremos a Venezuela, te mandaré a algún otro lugar. Maestro, un gusto verte. Redes sociales. @Ernesto Eslava en todas las redes sociales. @Ernesto Eslava En todas las redes sociales. Y síganlo, síganlo, Qué yo gusto sé lo que verte. les digo. Gracias, Eslava. Gracias. Bueno, Gonzalo. pues con esta celebración de 38 años y Ernesto Eslava, un buen compañero, vamos a hacer pausa y regresamos. Pues ustedes invítenme.